Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular, conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. Bueno, aquí tenemos la segunda y última parte de nuestra conversación con Elsie Rivera. Para la primera parte pueden escuchar el episodio anterior. Bueno, tuviste toda esa aventura de pasar por buena parte del Caribe, ¿verdad? Tú y tu hija, paseando por buena parte del Caribe, colectando muestras de estas especies. Ya que escuchamos el cuento de la aventura, ¿cuál fue el resultado de toda esa aventura? ¿Qué fue lo que encontraron así en ese proyecto? Nada, de ese proyecto, como te dije, pues el acercamiento era a nivel de comunidad. Este proyecto es el primer intento que se hace de analizar la comunidad de humedales del Caribe desde el punto de vista de comunidad, utilizando datos genéticos. Siempre se hace a nivel de especie, se utilizan herramientas para explicar asociación entre poblaciones, pero no de toda una comunidad a nivel histórico. Así que una de las cosas que encontramos es que el Caribe son tres unidades principales. Lo que es el área de México y Estados Unidos quedan como una unidad biogeográfica similar. Lo que es varias islas del Caribe con Venezuela queda como una segunda unidad. Y lo que es las Antillas Menores y el norte de Sudamérica, y cuando hablo del norte de Sudamérica, aquí nos vamos a quedar en Guyana Francesa. Trinidad, Guadalupe, Guyana Francesa quedan como una unidad. Esto al principio fue sorprendente porque la mayor parte de las personas explicaban los patrones biogeográficos por las cosas que se encontraban con animales. Hay muy poca biogeografía que se había hecho para ese entonces con plantas. Y con los animales, las asociaciones que se habían hecho a nivel de biogeografía eran vertebrados que no tienen un método de dispersión parecido al de las plantas, y los que se habían hecho de animales se hacían basados en las corrientes. Así que era lo que el agua se llevaba. Lo que el agua, exactamente. Iban llegando a las diferentes islas. Exactamente. Así que una de las hipótesis era que el patrón de estas plantas, que se dispersan principalmente por corrientes marinas, iba a ser bastante parecido a lo que se había discutido a nivel de peces. Sin embargo, el patrón que yo encontré fue distinto. Así que pues se trae toda una nueva perspectiva en lo que es la biogeografía de la región. Y hay que entonces considerar no solo qué es lo que trae una planta a la isla, sino cuáles son los factores que permiten el establecimiento en ese sitio, en esa localidad. ¿Hay área disponible? ¿No hay área disponible? ¿Qué otros elementos de la comunidad eran elementos dominantes como para permitir que se estableciera o no la especie? Así que una de las cosas que hice fue complementar todo este estudio genético con datos históricos de polen que se habían hecho para la región. Así que hubo que hacer una búsqueda bibliográfica y buscar todos los registros que había de datos de polen para todas las plantas desde los últimos 12.000 años hasta el presente, para tratar de hacer una correlación entre en qué momento aparecen estos récords fósiles y en qué momento o cuánta edad tuvieran los datos genéticos, para entonces poder hacer este empalme y tratar de explicar esos patrones biogeográficos. Pues entonces y polen, porque el polen lo puedes identificar por especie, ¿no? El polen se puede identificar, en algunos casos se identifica esta especie, hay otros que se lleva a nivel de género. Lo que sí es que los datos de polen de la mayor parte de las especies son bien pocos. Da la casualidad, ¿verdad?, que de los mejores récords de polen que existen son de las especies de humedales. ¿Por qué? Porque las áreas de humedales, por el hecho de tener una tasa de descomposición tan bajita y unos factores que ayudan a la preservación del polen, permiten que se pueda registrar el polen de estas especies. Si una especie no está en un área de alta humedad y baja tasa de descomposición, por lo general tiende a ocurrir una descomposición del polen y no se puede ver esto en el registro.
Así que en teoría pues teníamos un buen banco de datos para poder entonces comparar. No solamente tenía los datos genéticos, también tenía los datos de polen, ¿verdad? Que era como la historia del detective, tiene un montón de líneas de investigación, exactamente, un montón de piezas para saber qué fue lo que pasó durante la historia. Era asunto de poder empalmar estas dos cosas y ver si las dos historias eran congruentes. En términos generales se encuentra una congruencia de lo que sugieren estos datos de polen. Localidades o sitios donde no se encuentran en distintos momentos tienden a coincidir con áreas de baja diversidad genética, sugiriendo que había habido sí un evento que había extinguido, por lo menos a nivel local, esas poblaciones de estas especies en particular. Un dato bien interesante que se encontró es con la especie de Conocarpus erectus, que es la especie que les comentaba ahorita del mangle botón, de que es mangle, no es mangle, todo, pues, ¿verdad? Depende de quién analiza estas categorías de manglar. Y es que esta especie está distribuida en todos lados. Sin embargo, es una de las especies más difíciles de encontrar. Poblaciones bien pequeñas en algunas localidades. Puede ser que tenga que ver con el sitio donde se encuentra la mayor parte de las veces en esta comunidad, que es la parte más interna de lo que es el manglar. El mangle botón, una de las cosas particulares es que muestra muy poca diversidad en todo lo que es la cuenca del Caribe. Prácticamente es una misma cosa desde la Guyana Francesa hasta Estados Unidos, con los marcadores genéticos que nosotros que yo utilicé en ese momento, que eran marcadores de cloroplastos y algunos marcadores nucleares. Esto sugiere que es una especie que o llegó hace muy poco tiempo, o que es una especie que su tasa de mutación es extremadamente lenta y no se ha visto el desarrollo de diversidad genética en todos estos, pues, en los años o en los millones de años que lleva, pues, la cuenca del Caribe. Los datos de polen sugieren esta especie con menos de 12.000 años en el área. 12.000 años. ¿Qué pasa en el área hace 12.000 años? Este coincide con el periodo de las últimas glaciaciones. Lo que se conoce como pues la glaciación del Holoceno, del final o Pleistoceno realmente, que estamos hablando de 12.000 años, que esto es un momento en donde el nivel de mar era menor porque el agua está congelada, así que las áreas de costas eran mucho más extensas. Así que muchas de las islas están conectadas también. Las islas están conectadas, hay mayor extensión de terreno y posiblemente estas áreas expuestas están dominadas por otras especies. Ocurren los cambios a partir del Pleistoceno, cambia el panorama, comienza este proceso de calentamiento, hay un cambio en la morfología de las costas y entonces ahora vamos a tener unas áreas que van a afectar a alguna de las especies, se va a abrir un nuevo nicho, por decirlo pues, de alguna manera, y entonces empiezan a aparecer estas nuevas especies. Tanto los datos genéticos como los datos de polen sugieren que esto es una nueva especie. Esto es campo que todavía se puede explorar, buscar si es que hay que utilizar otros marcadores genéticos para encontrar diversidad o si realmente estamos teniendo el último colonizador del humedal que llegó y pues descubrimos que es el recién llegado. Sería interesante, pues, eso es una de las cosas que quedaron pendientes de ese proyecto, utilizar tal vez unas técnicas que puedan discriminar mejor sobre la diversidad genética para ver si realmente esto es una sola especie que es bien parecida en todo lo que es el Caribe, o si ya utilizando algo que sea más sensitivo podemos detectar algún patrón de diversidad para la especie. Las otras especies demuestran que llevan mucho tiempo. Hay evidencia de que ha habido múltiples cambios, extinciones locales, recolonizaciones en lo que es el área de humedal, y eso hasta cierto punto trae un poco de esperanza. Trae esperanza porque todos esos cambios que nosotros vimos en 12.000 años vamos a estarlos viendo en un periodo de tiempo muy corto, con el cambio de clima que se está esperando. Se espera que haya extinciones locales de alguna de estas especies. Siempre se asume que todas son resistentes a la intrusión salina porque ellas están ya en áreas de salinidad. Pero no se sabe, ¿verdad?, si ellas, esta adaptación que tienen algunas, les va a permitir responder en el tiempo ecológico que estamos hablando, que se espera, ¿verdad?, que haya cambios bien drásticos en cuestiones de décadas, tal vez un siglo, menos de un siglo, asociado con el aumento del nivel de mar.
Y yendo por esta línea, Pterocarpus es una de esas especies que ha demostrado que sí está en áreas de humedales, que sí puede crecer en áreas salobres, pero él no es altamente resistente a esas condiciones. Junto con los estudios genéticos, nosotros estuvimos haciendo también estudios ecológicos con Pterocarpus, y una de las cosas que encontramos es que es una especie que actualmente está creciendo en su límite fisiológico. Sí crece en el agua salobre, pero si tuviera agua más dulce, se desarrollaría muchísimo mejor. Yendo por esta línea, nosotros hicimos un estudio en la localidad de Toabaja, de Sabana Seca en Toabaja, donde se estuvo monitoreando el desarrollo de Pterocarpus por varios años. Hubo múltiples generaciones de biólogos participando, de ecólogos participando en este proyecto. Este trabajo se comenzó en el 2002, mucho antes, en el 1996 se comenzó. Se estableció una parcela de 1 hectárea en el área de Toabaja, donde se marcaron todos los individuos que tuvieran más de 1 centímetro de diámetro dentro de esa hectárea. Estamos hablando de más o menos cuántos árboles se marcaron esa primera vez. Bueno, esa primera vez estaban cerca de los 3.000 árboles. O sea que estamos hablando de muchos árboles en un área que es bien difícil de trabajar. Uno piensa en trabajar con árboles en un bosque que como difícil tal vez sea fango o tal vez sea una colina, así que sea difícil de caminar. Ahí tienes agua lo menos hasta la rodilla tal vez, muchas veces hasta la cintura un poco más. Es que yo digo, mira, el que trabaja en un bosque de Pterocarpus en Puerto Rico trabaja por fe. Porque uno no ve el suelo. Es cierto, tú no lo sientes. Tú sabes que vas a poner el pie y lo único que tú tienes es la esperanza de que ese pie no se vaya al infinito. Que haya algún suelo que aguante tu pierna, exactamente. Porque está prácticamente inundado la mayor parte del año. Hay muchísimo material vegetal que está sobre el suelo y tú no ves el suelo. Así que tú vas caminando como si fueras por una esponja. De vez en cuando existe algún hueco, que puede ser un hueco natural o puede ser el hueco de algún ecólogo previo que haya entrado su pie en el pasado. Y pues puede ser que el pie se te vaya y no encuentres fondo y te caiga. Pero es un sitio bien retante para trabajar. La topografía, por decirlo de alguna manera, la microtopografía del bosque es bien difícil, son como montañitas y huecos entre las áreas de humedales o las áreas inundadas. Hay cientos de lianas que crecen desde los árboles y crean barreras que imposibilitan caminar de manera natural, o sea que es un reto trabajar en ese sitio, pero a la misma vez es el bosque más bonito que yo he podido trabajar en mi vida. Es casi como entrar en un bosque encantado ahí como embrujado. Porque precisamente la forma en que Pterocarpus crea su base, sus raíces, da esta imagen de bosque encantado y místico. En ese estudio se midieron todos los árboles y la idea original de ese estudio era poder monitorear el efecto del tiempo en la dinámica de ese bosque. Originalmente se hizo para ver cómo variaba de un año a otro, cómo variaba la producción de flores, de frutos, pero también se hizo con la intención de ver si había algún efecto de las alteraciones de salinidad que se podían ver en el bosque. Esta parcela está en un área que se conoce como un gradiente de salinidad, o sea que hacia un lado de la parcela está más cerca del mar, al lado contrario está más cerca de lo que sería el agua dulce o la intrusión de agua dulce. Así que se podía ver el efecto de salinidad aún dentro de esa hectárea. Se hacían censos de vegetación cada 2 años, por un periodo de 8 años. Y el censo es medir todos los individuos que estaban allá adentro. Los más de 3.000. Los más de 3.000 individuos que originalmente había cada 2 años. ¿Qué significa eso en realidad? ¿Con qué ejército se hacía eso? El ejército por lo general constaba de unas 3 o 4 personas. Uno toma datos, uno mide, o 2 miden y una persona toma datos. ¿Verdad? Todo dependía si el jefe
del grupo iba, ese día que si el jefe iba, y cuando hablo del jefe, ¿verdad? Hablo del Dr. Abe, posiblemente ese día se podían medir unos 500 árboles adicionales. El día que no iba el jefe, pues humanamente posible se podían medir unos 200 árboles por día, o tal vez 400 árboles. Cada 2 años había que localizar a todos esos individuos que se marcaron el primer año. ¿Eso qué significa? Ese primer año a cada individuo adulto se le colocó un clavo con un número de identificación. Así que cada árbol tenía su número. Toda planta que tuviera menos de 10 centímetros de diámetro, por ser tan pequeño, pues no se podía clavar. Así que había que poner una cinta y un número. Pero daba la casualidad de que si esa cinta caía debajo del agua y se iba a la base del árbol, significaba que cada 2 años uno tenía que escarbar hasta el fondo, hasta la raíz de ese arbustito para tratar de encontrarle el nombre. Muchas veces no se encontraba, pero esos árboles no solo se medían, se les medía la altura aproximada y se les medía el diámetro, sino que se ubicaban en una posición X y Y. Y ahora me explico. Esa parcela tenía 50 metros de ancho, 200 metros de largo. Así que se trataba de ubicar el punto en una coordenada dentro de lo que era esa parcela. En qué metro está en X y en qué metro está en Y para poderle dar una ubicación específica a cada árbol. ¿Qué pasa? Que uno llegaba, el acercamiento para hacer estos censos es que tú llegabas y buscabas todo lo que veías de manera fácil. Todos los árboles grandes, pues por lo general uno los encontraba de manera fácil. Esos arbustitos pequeños pues a veces daban un poquito más de trabajo. Hay un chiste interno, ¿verdad? Que siempre había un árbol que en algún censo se había declarado muerto por falta, porque no se encontró el árbol. Pero resulta que en el censo subsiguiente, 2 años más tarde, reaparecía. Y ahí era donde llegaba el famoso grito. El grito de Miguel. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Reapareció! Fueron buenos tiempos esos. Sí, yo siempre digo que esos son de las mejores experiencias de haber estado ahí. No lo ese bosque no solamente parecía mágico, sino que casi era mágico. Era mágico. Los árboles desaparecían y aparecían. Lo que uno veía en ese bosque no lo podía ver en ningún otro bosque. Nosotros ahí llegamos a ver una vaca en el dosel. El dosel es el tope del árbol. El tope de los árboles. Resulta... Pero no era una... Los vacas no tienen alas. No era una vaca no era una vaca que flotaba puede ser, pero no era una vaca que comiera de la parte de arriba del bosque o que ella trepara. Resulta que en uno de los años, yo no recuerdo exactamente qué año fue, por aquí pasó un huracán. Una tormenta, yo creo que Hortensia. Y fueron una de las inundaciones más espectaculares que ha habido en Puerto Rico. En el área cayeron cerca de, no sé si eran 15 pulgadas de lluvia. Era una cosa extremadamente exagerada. Y ese bosque se inundó como nunca uno se pudiera imaginar. Yo fui al bosque en inundación porque, ¿verdad? Mitch quería ver cómo que estaba el bosque inundado después de esos eventos de lluvias excesivos. En 1996 el huracán. En el 96 fue Hortensia. Pues el censo empezó desde antes. La inundación fue tan grande que muchas de las vacas en las áreas aledañas murieron ahogadas. Y el nivel de inundación hizo que una vaca flotara y quedara enredada en el dosel de un árbol. Pero no fue tan fácil. Solo la detectamos por el olor. Y así fue que vimos los remanentes de la vaca trepadas en el árbol. Ahí llegué a ver también cómo una persona es capaz de correr a grandes velocidades en un humedal, que eso es casi imposible. Atacado por las abejas africanizadas. No era que estaba entrenando para la Olimpiada. Y el corredor está por aquí. Pero estrategias distintas. Uno corrió y el otro se quedó parado al lado de las abejas. Al que se quedó parado al lado de las abejas no lo picó ni una. Ese había leído el libro de biología. Sí. El que salió corriendo, creo que por lo menos sus 20 aguijonazos recibió en algunas partes de su cuerpo. Así que fueron tiempos bien enriquecedores, no solo por lo que se sacó de ese estudio, sino por el tiempo que se vivió en el campo.
Aunque fueran condiciones difíciles, siempre uno la pasa bien. Sí. Es que vuelvo y digo, eso es un bosque mágico para trabajar. Tan pronto uno entra al bosque, la temperatura cambia. Las aves, aún de día, cuando se supone que no hay mucha actividad de aves, uno escucha todo el tiempo aves moviéndose en lo que es la parte interna del bosque. Cuando es tiempo de florecida Enterocarpus, ese es el mejor espectáculo que uno pueda tener en la vida. Hay una alfombra amarilla intensa que cubre todo lo que es la parte baja del bosque. Todo el suelo se cubre de amarillo, como si fuera una alfombra, cuando es el tiempo de florecida. O sea que ese bosque es el sitio donde un biólogo quisiera poder pintar su primer pintura, diría yo. En esos entre 8 y 10 años que se estuvo trabajando en el censo, se censaron cada 2 años. Se pudo detectar casi todos los individuos que morían, uno que otro que revivía, pero lo más importante es que se empezó a ver el efecto de la salinidad en el bosque. Se empezó a ver cómo la mortalidad a medida que pasaban los años aumentaba, cómo a medida que nos movíamos de áreas de baja salinidad a áreas de alta salinidad, el reclutamiento de plántulas era cada vez menor. Y cuando hablo de menor, estamos hablando de que en el área de baja salinidad podíamos tener 300 individuos juveniles, 300 individuos de menos de 10 centímetros de diámetro en los primeros 50 metros y tener 15 individuos juveniles en el área de alta salinidad. O sea que estamos hablando de que se empezó a detectar un efecto drástico de la sal sobre el reclutamiento y desarrollo de esos árboles y de esta especie. Sí que Enterocarpus existía ahí, sí, pero ya está llegando a su capacidad máxima de aguantar sal. ¿Qué significa esto a largo plazo? O sea que esos 300 individuos juveniles que estamos viendo en áreas de baja salinidad ya no van a existir y puede ser que lo que queden son los 10 que hay o 15 que hay en las áreas de alta salinidad. O sea que se espera que estos bosques sean altamente afectados. Pero entonces el bosque no se puede dispersar más adentro hacia tierra. Eso sería lo ideal. En este mundo ideal, ¿verdad? Si algo te está molestando, tú te mueves de sitio. Pero estamos hablando de plantas que tienen un proceso extremadamente lento, donde ese proceso de migración, aun cuando se pudiera dar en términos de tiempo, no se va a poder dar por términos de espacio. Las áreas de humedal en la mayor parte de Puerto Rico las hemos dejado limitadas y les hemos creado una barrera para poderse mover. La expansión urbana, y más en estas áreas del norte de la isla, donde están altamente pobladas y áreas con una densidad de casas extremadamente altas, no permiten que el bosque se pueda mover hacia áreas internas dentro de la costa. Una vez que estos bosques intenten hacer ese movimiento, lo que se van a encontrar es con una barrera de cemento y de carretera, un estacionamiento, la alcaldía del municipio en algunas de estas áreas. O sea que puede ser que la naturaleza busque su camino, pero ese camino muchas veces está cerrado. O sea que estamos hablando de que únicamente los individuos más resistentes van a poder dar la lucha por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Lo ideal es que se puedan desarrollar planes de manejo, precisamente utilizando esta información que se ha generado por muchos años. No solo la información ecológica, sino esa misma información genética. ¿Cuáles son las mejores plantas en términos de potencial? ¿Dónde están estos focos de diversidad? Donde yo puedo crear unos bancos de genes, de plantas resistentes que van a poder lidiar con algunas de estas presiones. Hay que crear o desarrollar unos viveros extensivos y poder reforestar áreas que sean o que tengan mayor potencial de desarrollo, donde se puedan preservar estas áreas. De todas maneras, el servicio ecológico de esto, pues, lastimosamente significa que si se van estas áreas, no va a haber nadie que retenga el sedimento de las partes internas hacia la parte de afuera y viceversa. ¿Quién va a proteger la costa cuando comience a aumentar el nivel de mar, cuando la incidencia de huracanes sea más fuerte? Se ha comprobado ya, o sea, con evidencia bien fuerte de que sitios que tienen áreas de manglar y de humedales en la costa son muchísimo más resistentes, no solo al embate de las olas en caso de huracán, sino a áreas de tsunami. Una de las evidencias más fuertes fue cuando hubo el tsunami que ocurrió en el Pacífico.
las áreas donde menos mortalidad de personas hubo fueron las áreas donde todavía quedaba algún remanente de manglares. Wow. ¿Por qué? Porque sirvió de barrera física, y no solo de barrera física. Muchos de los escombros y de las cosas que se estaban moviendo en la ola quedaron atrapadas en las áreas de humedal y permitió que mucha gente se salvara en estos sitios. O sea, se les vino a conocer su función de protección y su función ecológica en momentos de desastre. Aquí en Puerto Rico, pues lastimosamente y cada día pues estamos amenazando más estas áreas, y no solo en Puerto Rico, en toda la cuenca del Caribe. Esa fue la situación que yo encontré cuando estuve viajando. Muchas áreas deforestadas. Si ocurriera una cosa como esta, y ahora creo que es tan común escuchar de que en cualquier momento pueda haber aquí un terremoto y por ende un tsunami, no estamos altamente protegido precisamente porque nosotros hemos quitado nuestra barrera natural. Así que ese es otro ejemplo donde la salud del ecosistema está altamente relacionada con la salud de la gente. Exactamente. Si nosotros muchas veces, pues como seres muy antropocéntricos, miramos todo en el beneficio directo que me da a mí como persona, como ciudadano, pues, algunos servicios que pudiéramos decir que el manglar nos va a dar vida directamente a nosotros. No solo porque pues me va a proteger pues todos los servicios de ecosistema y servicios ecológicos, sino porque directamente va a servir una barrera de protección. Definitivamente. Siempre lo vemos en el término del beneficio que nos da a nosotros como personas, pues aquí esto viene siendo un salvavidas que me va a permitir que yo pueda durar un poquito más. Bueno, y ya que estamos hablando del futuro, tú hiciste tus estudios en Puerto Rico, en Quebradilla, luego entraste a la Universidad de Puerto Rico, así que fuiste nacida, criada y soy hecho en Puerto Rico. Y educada en Puerto Rico, con el compromiso de quedarte en Puerto Rico. Y has visto buena parte del resto del Caribe. Y has viajado. Y has viajado a otras partes del mundo. Así que eso quizás hayan pocas personas que sean mejores para contestar esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de la biología en Puerto Rico? ¿Cuáles deben ser las prioridades del estudio, de la investigación científica de la biología en Puerto Rico, desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un gran reto. Y el reto, pues como he hablado con otros colegas en un momento, es saber qué es lo que tenemos primero. Qué es lo que tenemos y cómo vamos a preservar lo que nos queda. Yo creo que mucha gente ha hecho un buen trabajo documentando, ¿verdad?, distintos ecosistemas en Puerto Rico, qué es lo que hay, cuál es el estado de situación. Sin embargo, no solo tenemos que saber lo que tenemos, sino cómo vamos a trabajar con lo que queda y cómo vamos a hacer hasta cierto punto para luchar con todos estos elementos, digo yo, que están trabajando por intereses. Sí, es trabajar en contra de todo este deseo de desarrollo desmedido que está sacrificando hasta cierto punto el patrimonio ecológico y natural que nosotros tenemos. Que también es la forma más fácil y más rápida para hacerlo, pero no es la mejor. Exactamente. O sea, nosotros como biólogos tenemos que informar, documentar y hacerle claro que nosotros somos una isla. Somos una isla, tenemos unas capacidades, no tenemos mucha capacidad de expansión. Lo que está, una vez que se vaya, ya no vuelve. Luchas como la del corredor ecológico del noreste, donde estamos tratando de preservar una franjita para rescatarla del desarrollo económico, no deberían estarse dando a esta altura. Porque todo el mundo debería estar consciente de la importancia de que eso esté ahí. No tiene que haber unas personas como están haciendo los grupos que lo están protegiendo, con uñas y dientes tratando de demostrarles cuál es la importancia, por qué es importante que venga un tinglar, por qué es importante que haya un manglar, por qué es importante que se preserve el agua, por qué es importante que se hagan todas estas. Porque ya a esta altura el mensaje debiera ser claro para todo el mundo. Hay poco, somos una isla, no somos un continente, y lo que hay que preservarlo. La información está, lo que necesitamos nosotros como biólogos es poder llevarle esta información de manera clara para que todo el mundo la entienda. No solo, obviamente, pues el público general, sino también las personas que toman decisión.
A mí a veces me da frustración, ¿verdad? Ver cómo el mensaje se dice y se dice y se dice. Tú lo que quieres decir es que sí, yo puedo utilizar aunque sea sencillamente estamos en un punto donde no nos queda mucho. Hay que preservar lo que hay y tratar de maximizar los esfuerzos de todo el mundo, de ver cómo vamos a salir de estos retos ambientales que vienen. Y en términos de tu carrera, ¿cómo tú ves tu futuro? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? En términos de lo que es mi carrera, actualmente pues estoy de profesora en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Estoy dando una cátedra, ¿verdad? Que tiene muchos retos en términos pues de llevar estos mensajes. Uno tiene pues distintas disciplinas, distintas áreas, que unas son más generales, otras son más específicas. Bien importante que los jóvenes que estamos formando entiendan cuál es la importancia, como les dije, de nuestros recursos y crear personas conscientes de qué es de lo que es importante. Y eso es a lo que me refería hace un rato. Que todo el mundo en Puerto Rico entienda que esto no es el trabajo de unos pocos, es el trabajo de todo el mundo. Está el que puede hacer el trabajo directo y está el que puede aportar, ya sea con ideas, económicamente, sencillamente viabilizando que los grupos que están haciendo los trabajos puedan desarrollar. A mí me interesaría muchísimo continuar haciendo trabajos en áreas de humedales y sobre todo el impacto de estos cambios climatológicos y cambios de tanto a nivel de inundación, de patrones de inundación, de salinidad, efectos para poder tener una idea de cómo van a responder nuestros recursos y nuestros bosques y nuestras áreas afectadas a lo que se espera que pase en el futuro. Una de los aspectos que hemos estado considerando es hacer proyectos con nuestros estudiantes subgraduados, aprovechando esta oportunidad que tenemos de estar en la universidad, no solo para formarlos a nivel académico, sino también formarlos como científicos. Utilizar estos cursos de investigación para que ellos empiecen a exponerse y a desarrollar ideas, porque es a ellos que les va a tocar prácticamente lidiar con ese panorama que no sabemos cuán catastrófico va a ser. Hay muchas cosas por hacer. Yo creo que hay áreas, hay taller, hay interés. Así que yo creo que es cuestión de poner todos los elementos positivos juntos y ver qué podemos hacer. Porque... Y hay talento también. Exactamente. Hay mucho talento local y yo creo que es una cuestión de como que ocurre el alineamiento de los planetas. Se encuentran las personas correctas, colaboración y poder sacar estas cositas que nos van a ayudar a tomar decisiones más asertivas y mejor informadas pues en el futuro. Así que eso viene por ahí. Que quién sabe cuántas otras ELSI están en el camino, que como tú, ¿verdad? Si uno les da esa oportunidad y los tira de cabeza a hacer investigación desde sus graduados, quién sabe qué más pueden hacer y qué otros proyectos pueden ir desarrollando. Exactamente. Como le digo yo a mis estudiantes, muchos estudiantes subgraduados que están casi a ley de graduarse y no saben qué van a hacer, digo, lo importante es que tú te puedas exponer a la mayor cantidad de experiencias. Que aprovechen ese que tiempo. Que tú retes tus decisiones. Si yo quiero ser médico porque yo reté mi decisión con estas otras disciplinas que a mí también me interesan y me di cuenta que realmente quiero ser médico, porque estas otras cosas no, aunque me gustaron, no me llenaron. Yo creo que es importante que estos muchachos que se están formando se expongan a todas las posibles experiencias para que esa decisión final la tomen ellos y que no sea la vida la que tome la decisión por ellos. Sí, que aprovechen esa experiencia para que se conozcan y estén seguros de lo que están haciendo. Exactamente. Aparte de que también pues, toda esta información que se genera a esos niveles termina siendo información que puede servir para desarrollar ideas grandes más adelante. Yo creo que tenemos mucho talento. Hay que dejarlo que tome vuelo y se desarrolle. Bueno, pues Elsie, muchas gracias por recibirnos aquí en tu hogar. Gracias por la comida, gracias por el trato. Y yo recuerdo siempre que nos sentábamos a ver con Elsie, siempre aprendíamos algo y hoy no fue la excepción. No, pero gracias a ustedes
Nos seguiremos viendo por ahí. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.